representante del aeropuerto es ver que lo que viene aquí adelante para el aeropuerto, que va a ser una cosa bastante interesante. Entonces, sin mayor preámbulo, pues vamos a empezar la plática, y la idea un poco es dejar un poco de tiempo. La charla yo calculo que durará más o menos una media hora, y entonces damos un pequeño espacio al final para poder intercambiar puntos de vista. Yo sé que es un tema bastante polémico de los aeropuertos, entonces me gustaría que hubiera alguna reacción y pudiéramos hacer preguntas y respuestas para el tema. Entonces, continuamos. Bueno, entonces, la idea de esto es ver hacia dónde va Toluca, y me gustaría darles antes unos cuantos antecedentes. En 1994 se inaugura el aeropuerto con el nombre de José María Morelos y Pavón, y contaba con una pista de 3.000 metros de longitud, un edificio de la comandancia y el hangar de la Dirección de Transporte Aéreo del Gobierno del Estado de México. Fue hasta junio de 1991 cuando se presentó el proyecto del sistema aeroportuario metropolitano, que incluye el aeropuerto, y se registró el cambio del nombre por el licenciado Adolfo López Mateos en honor al expresidente de México de origen mexiquense. Entonces, un poco como línea de tiempo, tenemos que en 91 se genera el sistema aeroportuario metropolitano. En 2008, que es el año en que alcanza su máxima expansión, digamos, en cuanto a movimiento de pasajeros, llega a mover 3.9 millones, y en 2007 se cae este movimiento de pasajeros a únicamente 789 mil. Como ustedes saben, el aeropuerto pues, está ubicado al este de la ciudad de Toluca, en San Pedro Totoltepec. Forma parte del sistema de aeropuertos de servicios auxiliares. Aparece ahí la red de aeropuertos de ASA, y cuenta con un patio de almacenaje más largo del país. O sea, la pista tiene 4.2 kilómetros de longitud, 40 de ancho. El edificio terminal en forma de L, donde tiene 17 puertas de abordaje y cuenta con una superficie cercana a las 500 hectáreas. Ese es el aeropuerto actual. Por aquí hay una ficha técnica que habla de la pista que habíamos mencionado y de un sistema particular que tiene por la altura y por la nubosidad que presenta a veces en la zona. Tiene un sistema ILS de categoría 3, que es único en México y que permite aterrizajes en condiciones de muy baja visibilidad. En cuanto a su ubicación, pues bueno, todos en general la conocemos, pero está a 25 minutos del centro de Santa Fe y a 50 minutos de la Ciudad de México, que es el centro de la ciudad. Entonces, realmente el traslado de la zona metropolitana del Valle de México hacia el aeropuerto es bastante expedito, y forma parte de un sistema metropolitano de aeropuertos. Apoya en la desconcentración del aeropuerto de la Ciudad de México, que aunque está saturado, como ustedes saben, muchos de los vuelos que genera Toluca, si estuvieran en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque aquí se maneja una gran cantidad de vuelos privados, pues generaría muchas más operaciones en el aeropuerto y también generaría un problema. Y bueno, pues, funciona como todos los aeropuertos en las 24 horas. Dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, originalmente se pensaba en un sistema abierto de aeropuertos que incluían a Toluca, a Cuernavaca, a Puebla y a Querétaro. Realmente lo que se está viendo ahora, y sobre eso nos vamos a centrar un poco en la plática, es que para atender, digamos, la zona central, sobre todo de la Ciudad de México, del Valle de Toluca, se está contemplando 3 aeropuertos. Realmente Querétaro y Cuernavaca y Puebla son aeropuertos que ya están un poco alejados y que tienen otro propósito, sirven realmente más bien a la zona de Querétaro, de Puebla y de Cuernavaca, o
o del estado de Morelos en general, y tienen una dinámica propia, ¿no? Entonces, un poco para situarnos geográficamente en lo que es el sistema metropolitano de aeropuertos, aquí les presento ese mapa en donde se ve lo que comentábamos ahorita, la lejanía un poco de lo que es el aeropuerto de Querétaro, el aeropuerto de Puebla, el aeropuerto de Morelos, que está delante de la ciudad de Cuernavaca, y aquí se conforma un trío de aeropuertos que es realmente lo que va a servir a la zona centro del país, que es la zona más poblada, por mucho, tanto la Ciudad de México como la zona metropolitana del Valle de México, que pertenece al Estado de México, y el Valle de Toluca, pues estamos hablando ahí de 22, 23 millones de habitantes. Entonces, esto se empieza a atender con un sistema de aeropuertos formado por el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía. En cuanto a la infraestructura actual del aeropuerto de Toluca, bueno, pues tiene un 300 metros cuadrados, 6.000 metros cuadrados para llegadas y salidas internacionales, 8.000 metros cuadrados para llegadas y salidas nacionales, y un estacionamiento con capacidad de 2.040 vehículos, que tiene una superficie de 84.600 metros cuadrados. Evidentemente, cuando hay una expansión importante de la demanda, que es una cosa que va a ocurrir próximamente, esta infraestructura va a ser insuficiente. Bueno, comentábamos que tiene de aterrizaje, permite la operación de aeronaves de gran envergadura, han llegado Boeing 747 alguna vez al aeropuerto, y está muy enfocado actualmente a lo que es aviación general y aviación comercial. La aviación general ha ido creciendo, o sea, lo que es la aviación privada y la aviación de recreo ha tenido una gran expansión, y la aviación comercial, como veíamos, pues tuvo una caída importante de 2008 a la fecha. En cuanto a la conectividad, bueno, pues también todos hemos recorrido las vialidades que llegan al aeropuerto. Está la autopista México-Toluca, que desemboca en el aeropuerto Toyoca. De ahí se puede uno ir al aeropuerto a través del Boulevard Miguel Alemán. Y está también conectado con la autopista Naucalpan-Toluca y con la autopista Lerma-Santiago-Tres Marías. Está en construcción el tren interurbano, del cual se va a hablar mucho en las siguientes ponencias, no me voy a meter demasiado en el tema por lo mismo. Y existe, y sobre todo ha ido en disminución por el número de pasajeros, pero hay un transporte público que conecta a la Ciudad de México con el aeropuerto de Toluca de shuttles, que es bastante eficiente y que, bueno, tendrá naturalmente que incrementarse a medida que se incremente la demanda del aeropuerto. Está considerado el aeropuerto más importante de México en cuanto a aviación ejecutiva y de negocios. O sea, la mayor parte de los privados tienen hangares y vuelan desde ahí. Las grandes empresas, los grandes empresarios del país utilizan el aeropuerto con mucha frecuencia. En cuanto a vuelos, aquí viene una secuencia temporal desde 2004 hasta la fecha, hasta 2018, de cómo han ido incrementándose las operaciones. Entonces, es de notar en la gráfica que a pesar de la, digamos, siempre uno se pelea aquí con las cosas estas tecnológicas de... Ya se nos fue la imagen. Bueno, lo que se restablece la imagen les platico. A ver. Aquí está. Entonces, aquí hubo una ligera caída que ya habíamos de alguna manera comentado en las operaciones de vuelos comerciales. Sin embargo, si observan, a pesar de que no se recuperó lo que son vuelos comerciales, sí hubo un incremento de vuelos por lo mismo que comentábamos de lo que es la aviación privada. Entonces, ahorita andamos en el orden de los 101,000 operaciones.
que es pues uno de los aeropuertos principales de México. Considerar que estamos moviendo muchos pasajeros, pero por el número de operaciones que tiene el aeropuerto. Bueno, ¿qué pasa con los vuelos comerciales actualmente? Pues que tenemos, si hubo una época del aeropuerto donde habían destinos, incluso en Estados Unidos, 5 destinos, habían 40 destinos nacionales, pues hoy en día los únicos destinos que tenemos son 4 destinos de playa y Guadalajara y Monterrey. Son ciudades que pues tienen una dinámica comercial muy importante con la ciudad de Toluca. Entonces, realmente, pues en la parte comercial se nos cayó por completo el aeropuerto de Toluca, y eso es lo que se quiere recuperar. Se anunció actualmente un quinto destino de playa, que es Ixtapas y Guatanejo. Ya se inauguró un vuelo por ahí recientemente, y se anunció también que varias de las líneas de bajo costo se van a venir a empezar a operar a Toluca. Ahorita vamos a platicar un poco más ampliamente de ese tema. En cuanto a pasajeros, pues ahí sí el tema, como pueden observar también en una gráfica temporal que va desde 2004 al 2018, tuvimos un pico en 2008, que ya habíamos comentado, y después hubo un desplome tremendo del número de pasajeros hasta llegar a los 700,000 que se están moviendo actualmente. Entonces pasamos de 3 millones a 700,000. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el aeropuerto tiene un enorme potencial para desconcentrar al aeropuerto de la Ciudad de México sin invertir un solo centavo. Es simplemente cuestión de que los vuelos regresen al aeropuerto de Toluca y lleguen a los niveles que tenían en 2008, y el aeropuerto tiene capacidad para mucho más. O sea, se puede mover sin invertir un solo centavo en la infraestructura actual del orden de 8 millones de pasajeros. Entonces, cuando se toman decisiones de hacer inversiones de 300,000 millones de pesos en Texcoco, pues uno se pone a pensar, caray, nadie pensó que se podía recuperar Toluca. Hay luego temas para la discusión al final de la presentación. ¿Qué ocurre con las operaciones aéreas actuales? Pues que, como vemos, la mayor parte corresponden a vuelos privados, se llama aviación general, de vuelos privados. Después tenemos una importante participación de vuelos de carga. Hay varias empresas importantes que manejan carga desde el aeropuerto de Toluca, y la parte de comercial, como ya vimos, pues se redujo considerablemente. ¿Qué explica, digamos, esta notable disminución de los vuelos comerciales? Bueno, pues esto tiene una explicación en el tiempo muy lógica, que es que cuando quebró Mexicana de Aviación, las empresas Volaris y Interjet, que eran las principales empresas que volaban en el aeropuerto de Toluca, se fueron de regreso al aeropuerto de la Ciudad de México a ocupar lo que dejó como espacio libre Mexicana de Aviación, y entonces se incrementaron los vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México y disminuyeron los vuelos en Toluca. Así de sencillo. Eso pues es algo que se vio en la gráfica que acabamos de presentar. ¿Cómo está compuesta la inversión del aeropuerto? La parte mayoritaria la tienen el gobierno del Estado de México y el gobierno federal, y la parte minoritaria la tiene una empresa privada que era OHL. Ahora, como parte de la estrategia que se pretende, ASA va a comprar la parte accionaria de OHL, que actualmente se llama Aleática. Como saben, pues OHL fue de alguna manera afectada en situaciones de corrupción en las administraciones pasadas, y entonces entró Aleática, y la idea pues es que ASA compre las acciones y la participación accionaria de Aleática, y el gobierno federal y el gobierno del Estado de México se queden con todo el patrimonio accionario del aeropuerto de Toluca. Ante la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues el gobierno federal contempla un plan para reposicionar y expandir la terminal de Toluca, que es parte del sistema metropolitano de los 3 aeropuertos que estábamos comentando.
¿En qué consiste ese plan? Pues que regresen las aerolíneas mexicanas que ya operaban en el aeropuerto de Toluca, en retomar el transporte terrestre desde zonas aledañas, que también tuvo una caída por la pérdida de la demanda, generar una nueva infraestructura con la ampliación del edificio terminal, ahorita vamos a entrar en más detalle en eso, y generar un segundo inmueble que tenía una segunda terminal, que también vamos a ver más adelante. Se proyecta un plan para una segunda pista separada de la primera, 905 metros, que permite operaciones simultáneas en el aeropuerto. Y una vez que se concluya el tren interurbano México-Toluca, pues va a tener una comunicación sumamente ágil, aparte de los proyectos de la terminación, digamos, de la autopista Toluca-Naucalpan que hace el gobierno del Estado de México, que seguramente va a concluir en el primer semestre del año próximo, y eso pues le va a dar una conectividad muy importante al aeropuerto. A finales de octubre iniciará vuelos de transportes aéreos regionales TAR, que se suma a Interjet y Viva Aerobús, y además se negocia con Charters, con Volaris y con Aeroméxico, que tengan también operaciones desde el aeropuerto de Toluca. Bueno, vamos a pasar un poco más adelante. En el caso de TAR, está pensando en abrir dos nuevas rutas hacia Hermosillo, hacia Saltillo y hacia Guadalajara. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja en conjunto con los gobiernos de Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México para buscar la mejor opción de comunicación entre los aeropuertos de la Ciudad de México, el de Toluca y el de Santa Lucía. La idea es pues, tener un sistema lo más ágil posible para interconectar los tres aeropuertos que hablábamos de la región central. Entonces el aeropuerto no tiene por el momento ninguna limitación, lo que requiere es que las aerolíneas vuelvan y tiene capacidad para mover 8 millones de pasajeros, actualmente está moviendo 700,000. Ese orden, digamos, es la magnitud de la capacidad que tiene el aeropuerto para quitarle peso específico o saturación al aeropuerto de la Ciudad de México. El 16 de octubre de 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, promulgó un decreto para la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil. Esto es muy importante, porque con eso se transforma la Dirección General de Aeronáutica Civil, con todos sus recursos, personal e infraestructura, en un nuevo organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que asegure el desarrollo oportuno, seguro, eficiente, competitivo, permanente y uniforme de los servicios de transporte aéreo. Esta es una práctica que tienen prácticamente todos los países desarrollados del mundo, que tienen una agencia que es independiente, digamos, del gobierno central y que maneja de forma libre, con políticas públicas adecuadas, sin restricciones, todo lo que es la operación aérea. ¿Qué acciones hay en curso en la actualidad? Bueno, pues como comentábamos, se negocia con las principales empresas de transporte terrestre para que ingresen los llamados shuttles que ya operaban y hagan pues conexión con Santa Fe, con el Observatorio, probablemente con la Glorieta de Petróleos Mexicanos, como ocurría en alguna época, y también hacia el interior del Valle de Toluca. Se platica con las aerolíneas para que vuelvan a utilizar el aeropuerto de Toluca. Actualmente se cuenta con el 85% de la superficie necesaria, las 500 hectáreas esas que comentábamos, que tiene el aeropuerto, y falta de adquirir para hacer todo el plan de desarrollo que viene a futuro, más o menos un 15% que se comprará en el 2020. Esas son del orden de 94 hectáreas adicionales. Con eso se va a poder tener un aeropuerto que opere con 2 pistas paralelas, simultáneas, que permitan operaciones que lleven la capacidad de los 8 millones de los que estábamos platicando hasta 24 o 30 millones de vuelos sin ningún problema. Y entonces, para digamos, dimensionar
¿Qué es lo que hay que hacer en el tiempo para llegar a esa capacidad del aeropuerto? Pues aquí les presento un pequeño programa de lo que sería el proceso de inversión en el aeropuerto, que contempla poder mover durante 2020, que es el año 1 aquí que está marcado, 8 millones de pasajeros anuales, crecer al año, en la segunda etapa, a 16 millones de pasajeros y llegar hasta 25 o 30 en el tercer año. Depender, desde luego, de que las líneas aéreas regresen al aeropuerto, empiezan a hacer conectividad entre ciudades y, digamos, lo que genera es la capacidad del aeropuerto para recibir esa demanda, ¿no? Ya el asunto de cómo se gestione con las aerolíneas y demás, pues, hará que esto sea factible o no. Como ven, pues ahí viene más o menos en cada uno de esos periodos, lo vamos a ir desglosando una por una, entonces no me meto ahorita a platicar de ellas. Entonces, en el año 1 es primero la construcción de la plataforma remota norte, que es una presión de la plataforma, y la adquisición de los terrenos que comentábamos de las 94 hectáreas para tener ya todo el polígono completo para poder hacer toda la infraestructura que se requiere. Después viene una construcción de una segunda pista y la primera etapa de la terminal que se va a ampliar, que es la terminal actual, y la construcción de rodaje paralelo al lado de la pista 1573, que es la actual, y después de una segunda pista. Finalmente, en ese mismo año 1, en la tercera etapa, se va a construir la segunda pista y una primera etapa de la terminal. Esa es la pista 1634. Entonces, como todavía no se tienen todos los terrenos liberados, esa pista va a empezar con una longitud de 3.000 metros, 3.600 metros, pero posteriormente se va a ampliar. En el año 2 viene una segunda fase de ampliación de la terminal y el comienzo de la ampliación del edificio de la terminal central. Va a existir en el proyecto maestro, hay una terminal que está ubicada entre las dos pistas que están separadas 905 metros, como les comentaba. Y en el año 3 viene una ampliación de la pista 1634 de los que comentábamos, de los 3.600 a los 4.200 metros, para que las dos pistas tengan la misma longitud y el mismo ancho. Esto, digamos, estas inversiones y este plan de expansión del aeropuerto nos va a permitir, hacia la fase final, 1.800 movimientos, 650 vuelos comerciales, 25 pasajeros anuales, que sería desconcentrar al aeropuerto de la Ciudad de México. Fíjense en este razonamiento. Actualmente el aeropuerto de la Ciudad de México tiene del orden de entre 45 y 50 millones. Para dentro de 3 años, con el puro aeropuerto de Toluca, se puede reducir el aeropuerto de la Ciudad de México también al orden de 25, porque podría mover Toluca 25 y otros 25 al aeropuerto de la Ciudad de México. Pregunta para la... Entonces, ¿se requiere Texcoco? ¿Se requería Texcoco o se requiere Santa Lucía? Vamos a final. De inversión de 3 años implican inversiones en el primer 1.600 millones de pesos que ya están contemplados en el presupuesto. En el segundo año serían una inversión de... ¿Cómo les parece ese número de 3.000 millones de pesos que se hablaba de... Interesante, ¿no? En cuanto a obras adicionales para la conectividad del aeropuerto, pues hay un programa de inversión en autopistas,
autopista Toluca-Naucalpan que hace el gobierno del Estado, que va a permitir estar prácticamente en el puerto a 25 minutos, lo cual es una maravilla y además va a desconcentrar parte del flujo de la carretera de Toluca. Yo nomás vi si estaba conectado. Una de las estaciones de tren muy tecnológico con el aeropuerto, Boulevard Miguel Alemán. Hay 3 puntos todavía de mejorar en la avenida Las Torres, que señalados. Luego hay un tema que solucionar bien, muy importante, está Los Ángeles, donde está el punto de torre, donde todos los palestinos se forman un tapón grande. Está simplificado para conectar el término urbano. Hasta aquí, digamos, obviamente la situación que hemos querido hacer, se presentamos la que tiene la Secretaría tiene el aeropuerto de Toluca, y ya para la gestión, digamos, de lo que vamos a entrar, ha sido yo les quiero mencionar que en aeropuertos hay 5 aspectos de movilidad. Uno es el espacio aéreo, otro es el de la zona urbana que va a atender. Otras son las condiciones del sitio que son fundamentales. Cuarto aspecto son los números nominales y la metodología general. O sea, ustedes recuerdan que en este país se hizo un aeropuerto de Islas Gutiérrez que jamás tuvo operar. Es una inversión ahí absurda y lógica, porque resulta que de 375 millones del año, 300 tienen en línea y hay unos 500 que hacen el proceso de los aprendizajes de los aviones. Entonces tuvo que construir otro aeropuerto de Islas Gutiérrez y desechar entonces, ahí son los aspectos. Y luego hay aspectos ambientales como son fundamentales. Ninguno de estos 5 aspectos tiene el aeropuerto internacional de Toluca y ningún problema. O sea, cualquiera de los 5 pasa con otras calificaciones. En cambio, cuando hablamos de Texcoco, ahí sí ya la cosa empieza a cambiar. Por eso se tomó la decisión por parte del CIFRE, de Texcoco. También es ahí, eso tiene sus partidarios, tiene sus detractores, pero también hace parte de la decisión final. Y de estas 5, yo les diría, hay 2 que son determinantes para que esto como todo. Uno es la PES, la condición del sitio, que es suelos de una zona pantanosa, que era un lago que tiene entre 40 y 100 metros de arcilla, los suelos compresibles, en donde construir un monstruo y un aeropuerto del tamaño que se planteaba en Texcoco, como muy buenos que seamos en mecánica de suelos, y creo que no de eso, algo sé. Pues, el mantenimiento sería terrible, los costos de mantenimiento serían brutales, y además con el riesgo de que cancelando el aeropuerto de la Ciudad de México y Santa Lucía, porque no pueden, eso sí no pueden operar simultáneamente, o es Texcoco o son los pueblos, ¿no? Entonces, se pierde toda la inversión del aeropuerto de la Ciudad de México, se pierde toda la inversión de Santa Lucía, y se queda el Valle de México con un único aeropuerto que puede estar sujeto a inundaciones, puede estar sujeto a hundimientos, y que de pronto si se colapsa, pues se queda ahí el asunto en una situación terrible, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto es el 5, los aspectos ambientales. Resulta que el vaso del lago de Texcoco es un lugar a donde anidan cientos de miles de aves todos los años. ¿Por qué? Porque es una zona lacustre.
y una serie de cosas. Existe que se empieza a desarrollar adicionalmente. Entonces, es una zona ecológica privilegiada para el Valle de México, donde hay que desarrollar un enorme trabajo para la Ciudad de México, una zona recreativa, y nunca los aviones se han llevado bien con las aves. Entonces, la distancia del despegue de la pista del puerto de Texcoco, con relación al lago de Juan Carrillo, están muy pegadas. Entonces, en la altura de la salida de los aviones, pues se encuentran con las aves que llegan al lago de Juan Carrillo, pues es un asunto de seguridad terrible. ¿Qué habría que hacer? Quitar las aves de todo el lago de Texcoco. Situación complicada y productiva, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, los objetos de consideración para la discusión que pudieron tener al final. Conclusiones. Bueno, la inversión de 1.000 millones de pesos es una bicoca con relación a lo que se habla de Texcoco o lo que se habla actualmente de Santa Lucía. Con una inversión de 1.600 millones de pesos para el año, se va a hacer una pista adicional para funciones secundarias. El aeropuerto tiene capacidad para los 25 millones de pasajeros una vez que construya las dos pistas. Es la mejor opción, sin duda, de confeccionar el aeropuerto de largo plazo. Y esta fue hecha, entonces, utilizable y después aplicable. Y, como ya vieron en la última lámina, pues puede operar simultáneamente con la Ciudad de México y con el aeropuerto de Santa Cruz. La demanda actual de Ciudad de México y Toluca se puede atender perfectamente con los dos aeropuertos, pero, y eso sí es un pero, ¿por qué viene Santa Lucía? Yo hay las condiciones económicas, hay una demanda adicional que va a llegar hasta los 70 millones de habitantes. Entonces, la idea es que Santa Lucía capte la demanda adicional de Toluca y la Ciudad de México y vaya haciendo etapas. Con eso termino la plática. Yo creo que hicimos algunas reflexiones. Creo que podemos entrar a la apertura de la discusión y que ustedes son para cualquier pregunta de información que tengan. Si tienen alguna pregunta, espero que ahora sí sirvan los micrófonos. Bueno, pueden pasar otro. Bueno, si no, yo acerco este, perdón. Sí, buenos días. Yo tengo una duda. ¿Cómo es el rol de dedo? Por una de las láminas, al final donde la suma total de la inversión por el aeropuerto dice 10 millones de pesos. 10 mil. No, 10 millones de pesos. Posteriormente, otra lámina donde dice lo mismo, 10 mil millones de pesos. No, pero es que son dos cosas diferentes necesarias para las etapas de crecimiento del aeropuerto y otros con relación a la infraestructura terrestre. No cuesta lo mismo, luego, no necesariamente cuesta lo mismo. Digo, si vamos a la lámina, digo, por cierto, es una cosa que no les mencioné, es que no me he querido meter mucho en el tema del tren interurbano por el hecho de que pues, va a haber amplias pláticas después, pero sí vale la pena mencionar una cosa. De acuerdo a los datos que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todavía falta meterle 27,000 millones de pesos al tren interurbano México-Toluca. Entonces, eso, por ejemplo, es el doble de la inversión que hay que meterle a la ampliación del aeropuerto de Toluca. A ver, ¿eso es a lo que se refiere eso? Ajá, ahí afortunadamente por aquí tenemos gentes que trabajan en esa autopista. No
No sé si eso es lo que falta de invertir en la autopista Toluca-Naucalpan. No sé si Héctor o alguna gente por ahí que esté involucrada en eso sepa o nos aclare, ¿no? ¿La inversión faltante es de cuánto? 10% de eso. Bueno, pues ahí les pido una disculpa. Todos los seres humanos somos falibles, nos equivocamos y pues a lo mejor ese dato está mal, ¿no? Pero si se refiere a que haya sido la inversión total de la carretera, pudiera ser. Bueno, en fin, creo que para lo que es la discusión general, siempre es importante afinar los números, pues no cambia mucho lo que estamos platicando, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta o nada más un comentario. Ok, gracias. Vengo de Morelos, Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos. De una manera simplista, y aún considerando los aspectos técnicos necesarios, ¿por qué no considerar el aeropuerto de Cuernavaca? En algo puede ayudar al sistema aeroportuario de la región. Sí, no, sin duda. De hecho, creo que, por ejemplo, en el aeropuerto de Cuernavaca operan muchos taxis aéreos y muchas escuelas de aviación, ¿no? O sea, en la medida, por ejemplo, también en el caso de Querétaro, una de las cosas que se están programando hacia futuro es mover la parte militar del aeropuerto de Santa Lucía y llevárselo a Querétaro, para que el aeropuerto de Santa Lucía se vuelva un aeropuerto puramente comercial y no tenga que convivir con un aeropuerto militar. Pero desde luego, todo lo que es carga, por ejemplo, el aeropuerto de Puebla ya tiene bastante movimiento de carga también, todo lo que es escuelas de aviación, todo lo que es aviación privada, que también en el Valle de Morelos, Cuernavaca, Cuautla, toda esa zona, digamos, también genera bastante actividad aérea. Entonces, el hecho de que le dé servicio a los habitantes y ya no, esas operaciones no se tengan que desarrollar en el aeropuerto de la Ciudad de México o Toluca, pues ya alivia, digamos, de alguna manera el flujo, ¿no? En un tiempo alivió en algo al turismo. Sí, digo, cada aeropuerto tiene que tener su plan de desarrollo y su plan de modernización y de expansión y atender la demanda de lo que se genere, ¿no? Si bien yo me enfoqué un poco en los 3 aeropuertos que forman el sistema metropolitano, pues comentamos que también Querétaro, Puebla, Cuernavaca, digamos, hacen un círculo un poco más amplio que atiende también de alguna manera la demanda de vuelos aéreos en el espacio del centro del país, ¿no? Y en ese sentido, pues, ojalá Cuernavaca tenga mucho mayor desarrollo que el que tiene actualmente. Ingeniero Rico, Enrique Viveros, también de Morelos. Al inicio de la plática, verdaderamente me causó mucho impacto la caída de pasajeros. Tantos millones a menos de 1 millón. Como dice el Foro Desarrollo Regional, me parece que es muy interesante el que escuchemos que las políticas públicas cada vez desarrollo regional y nacional. La agencia que recién se crea haga las funciones que permitan hacer una evaluación de las potencialidades de cada opción en bien de región y en bien de país, porque pareciera que un aspecto comercial, la quiebra de una línea aérea, ¿sí?, no vino acompañada de acciones en las que casualmente debieran haber privilegiado a este aeropuerto del que estamos hablando ahora. Pareciera que entonces, como ciudadanos y como gremio, debiéramos pronunciarnos cada vez más por un desarrollo regional, un desarrollo nacional, porque perdemos grandes oportunidades. Sin duda. Sin duda. Entonces, me parece que es un llamado
a los actores políticos, a las cámaras, la baja y la alta, pues para que caminemos de una mejor manera y nuestra planeación sea con mayor certidumbre y mejor rendimiento financiero. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, parte del problema del desarrollo de este país es que mucha de la inversión y muchas de las políticas se han centrado en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y justamente lo que yo comentaba un poco es que, por ejemplo, simplemente los 2,5 millones de habitantes que viven en el Valle de Toluca, independientemente de lo que pasa en el Valle de México, ya requieren y merecen un aeropuerto de clase mundial, como sería el Aeropuerto Internacional de Toluca, aunque por la cercanía, digamos, si uno saca en dónde se generan los vuelos de esa zona, el epicentro, digamos, del centro de gravedad de los vuelos está en la glorieta de Petróleos Mexicanos, y de ahí desde un corredor que va desde Satélite, Chegaray, que pasa por Lomas, Tecamachalco, y que va a dar hasta Águilas, San Jerónimo, etc. Todo ese corredor del poniente del Valle de México está casi igual de próximo al aeropuerto de Toluca que al aeropuerto de la Ciudad de México, y es parte, digamos, de lo que va a atender la demanda de Toluca. Pero considerar eso, de todas maneras, el aeropuerto de Toluca por sí mismo, como un tema regional, pues es algo que hay que impulsar para desarrollar al Valle de Toluca. Y lo mismo en el caso de Morelos, el de Cuernavaca, o en el caso de Puebla, o en el caso de lo que se hablaba de Tizayuca para Pachuca, etcétera. O sea, hay que ir desarrollando, como usted bien dice, regionalmente, y no nada más pensar siempre en resolver la problemática de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Planeado también hacer los famosos círculos concéntricos, justamente para, con esta detonación que se iba a dar de impulso a toda esta zona industrial y habitacional y de servicios, y todavía se continuará con esos famosos círculos concéntricos en todo el Valle de Toluca, o sea, un plan vial para tener una movilidad, que pues sí ya tenemos colapsado, entonces Toluca ya se rebasó, ¿no? Con la ampliación que se hizo, los planes que habíamos hecho, ya fue rebasado el gasto. Es decir, ¿se continuará con este plan vial en el Valle de Toluca? Sí, de hecho estamos en pláticas con los presidentes municipales de Toluca, de Metepec, de San Mateo Atenco, de Sinacantepec, para hacer un anillo metropolitano y una, digamos, estructuración de ejes viales que permitan, porque, digamos, Toluca es una ciudad que en sentido oriente-poniente, de este a oeste, está relativamente bien comunicada con Paseo Toyocan y con Soledad de las Torres. Faltan algunas paralelas a esas en la zona norte, por ejemplo, se habla de la calle industrial, de darle continuidad a todo ese corredor, pero en cambio está muy mal comunicada en sentido norte-sur. Entonces faltan establecer algunos ejes perpendiculares a esos que comuniquen pues, desde Calimaya hasta Iguaya, que permitan darle salida a muchos flujos, no sé, Avenida de las Partidas, por ejemplo, está prácticamente colapsado lo que es Alfredo del Mazo, que ya no es cosa de ampliar, no es cosa de tener que permita salir en sentido al norte. Entonces, todos esos aspectos los estamos platicando con las presidencias municipales, los estamos platicando con el gobierno del Estado de México, con el secretario Limón, y desde luego, pues... Uno de sus conceptos es la cercanía del aeropuerto de la ciudad de Toluca a la zona urbana.
nos vamos a ver beneficiados con la Naucalpan a Toluca. En media hora, actualmente hacemos hora y media de torres de satélite a Toluca. Sin embargo, darla a la Naucalpan de Ecatepec. Es una sugerencia, señor, yo creo que no es inmediata, pero esto nos permitiría beneficiar a toda la gente que habitamos la zona del Toreo a Tepozotlán, que son más de 5 millones de personas. Sí, no, sin duda, pues bienvenidas todo lo que sean sugerencias para mejorar la movilidad, bienvenidas. Muchas gracias. No sé, Raúl, si tú tienes algún... Bueno, y también creo que por cuestiones de tiempo vamos a tener una última intervención y después algún comentario. Soy ingeniero Rico de Homero Pedraza, presidente del Colegio de Arquitectos. Yo quisiera saber si hay algún número el cual justifique que el aeropuerto de Ciudad de México deberá seguir creciendo. Es decir, consideramos que la mayoría de las personas que nos acercamos a este aeropuerto venimos de alrededor de este sitio y que obviamente a mí me parece increíble seguir pensando que necesita crecer más y más y más en esa ubicación. Por eso quisiera saber si hay algún dato que de alguna manera justifique que verdaderamente deberá crecer en ese sitio, ¿no? A ver, no, la idea no es que crezca el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México no tiene para dónde crecer. De hecho, la peor limitación que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México es que aunque tiene 2 pistas, la separación entre esas pistas no es suficiente para poder hacer operaciones simultáneas. Por eso hablábamos de la separación de 905 metros entre las 2 pistas del aeropuerto de Toluca, o las que van a haber en Santa Lucía, que te van a operar simultáneamente. La idea en el aeropuerto de la Ciudad de México es, de por sí, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene problemas muy severos, como ustedes saben, en la Terminal 2 de hundimientos mecánica de suelos, y la idea es rehacer el aeropuerto, darle un aspecto mucho más moderno, y por el contrario, quitarle la saturación. O sea, el aeropuerto no va a crecer, va a disminuir el número de vuelos, y los que van a absorber esa demanda van a ser Toluca y Santa Lucía. Pero sí hay que meterle mucha inversión al aeropuerto de la Ciudad de México para ser un aeropuerto digno, porque ahorita es un aeropuerto que pues, tiene muchísimos problemas, ¿no? Entonces, cuando se habla de meterle 5,000 millones de pesos al aeropuerto de la Ciudad de México, no se está hablando de hacerlo crecer, se está hablando de reestructurarlo, remodelarlo, y hacerlo pues un aeropuerto digno de la capital del país, ¿no? De eso estamos hablando. Sí, a eso iba mi pregunta. En realidad no está justificado que siga creciendo. No. No hay justificación. La idea del sistema metropolitano es justamente quitarle la carga o la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México y redistribuirlo en Toluca y Santa Lucía. De eso se trata. Perfecto. Y tengo 2 preguntas más. ¿Por qué ha sido conveniente, si desaparece una empresa en un aeropuerto de Ciudad de México, por qué la empresa que funcionaba aquí, que llegaba a los números altos que teníamos por ahí en el 2006, me parece, que hablábamos de los 8,000 pasajeros, 8 millones, ¿cómo es posible que a las empresas les convenga moverse a Ciudad de México? Porque ese sería un dato importante, saber por qué es conveniente para ellos moverse a Ciudad de México y desalojar el aeropuerto de la ciudad de Toluca. Y mi otra pregunta sería, que si las vías terrestres hasta este momento, hablando de que el aeropuerto llegara a la funcionalidad a la que ustedes están planeando, que a mí se hace muy inteligente, la verdad es que la solución que ahorita le da a este aeropuerto por la inversión, hace muchos años en una mesa en un restaurante con el arquitecto, con el ingeniero Arbizu, sacamos ese número y nos sorprendía que obviamente pensamos que era un razonamiento muy
foto, ¿no? Ahí en una servilleta, pero verdaderamente llegamos a estos números maravillosos que precisamente solucionan la conexión terrestre funciona. En algún momento estamos pretendiendo un crecimiento del aeropuerto de la ciudad a los 32 millones. Ajá. Y posiblemente suba más, hablando de 15 años adelante, a lo mejor está buscando los 50,000. Esta infraestructura alternativas para que pueda funcionar aunado a Ciudad de México. Por ahí decía un famoso economista que se llama Keynes, que en el largo plazo todos estamos muertos. Yo no sé qué vaya a pasar dentro de 25, 30 años. Incluso creo que tenemos un serio problema que va a enfrentar la industria aeronáutica mundial en el largo plazo, es que los combustibles fósiles, que son los que mueven a los aviones, se van a agotar. Y hasta donde yo sé, no hay forma de reemplazarlos con paneles solares, otro tipo de cosas. Hay prototipos de aviones que vuelan con paneles solares, pero son ultraligeros, no pueden llevar ni carga ni pasajeros. Entonces, a lo mejor dentro de 50 años no hay movimientos aéreos, pero yo no lo sé. ¿Qué va a pasar dentro de 50 años? Lo que sí es que un poco, volviendo a la primera pregunta que usted hizo, existe un pequeño sobrecosto de volar en Toluca con relación a la Ciudad de México, que anda en el orden del 5 y 7%. ¿Por qué? Primero porque por la altitud. O sea, el aeropuerto de la Ciudad de México está a 1,224 metros sobre el nivel del mar, el aeropuerto de Toluca está a 1,530. Entonces hay una diferencia de altitud que genera que, por ejemplo, por eso las pistas son más largas, por eso los aviones no pueden salir con combustible al 100%. Es un problema, digamos, de aeronáutica, ¿no? Existe otro problema, que es que los pilotos tienen que ser capacitados para llegar al aeropuerto de Toluca. Entonces, implica una cierta capacitación adicional. Entonces, perdón el comentario, sé que aquí hay muchos, pero los empresarios son cuentachiles. O sea, si se pueden ahorrar el 5 o el 7%, pues prefieren estar en la Ciudad de México que estar en Toluca. Pero no es una cosa terrible o significativa, ¿no? O sea, si de lo que se trata es de distribuir la demanda de toda la zona central entre los 3 aeropuertos, pues el que tenga un pequeño sobrecosto, el de Toluca, no es demasiado grave, sobre todo pensando que aquí cuando estaba en su máxima plenitud el aeropuerto, pues los vuelos iban llenos y iban a 40 destinos. Entonces, pues, sí es negocio, ¿no? A lo mejor no tanto como el de la Ciudad de México, pero sí es muy buen negocio. Eso es lo que le podría decir. Pues no sé, creo que ya en tiempo ya estamos un poco. Muchísimas gracias. Bien, pues una reflexión final. Como hemos visto, el tema del aeropuerto de Toluca, pues no solamente es el problema de la movilidad. Las personas cada vez nos movemos más y queremos mejores medios para movernos, sino que este aeropuerto es el detonante de una serie de proyectos que van a generar a la vez pues un desarrollo regional. Este desarrollo vial terrestre, pues también no solamente es una mejora de movilidad hacia el aeropuerto o del aeropuerto hacia las comunidades, sino que propicia el desarrollo y detona el desarrollo de estas regiones. Bueno, sin más, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México y de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, quiero entregar un reconocimiento al ingeniero Santiago Rico por su participación con la conferencia Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca y agradecerle mucho por su participación.